Para mí es un privilegio en esta mañana poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El pastor Aniel me avisó el viernes, ya en hora de la tarde, que estaba viajando para estar con su familia ante la pérdida de su abuelo. Y sigamos orando también por él y por toda su familia. En esta mañana quisiera compartir con ustedes lo que nos dice la palabra de Dios. Pero antes, quiero que miren una imagen, a ver si nuestros técnicos... Entonces yo hago acá la pregunta, ¿verdad? ¿Qué les parece la imagen? ¿Qué nos dice la imagen? Cualquiera de ustedes puede hablar, no tengan vergüenza. Yo no muerdo, ¿eh? ¿Cómo? Están sentados. ¿Qué más? ¿Ejemplo de qué? De lectura. ¿Qué más? ¿Qué más se puede sacar de esta imagen? ¿Están separados? Sí. ¿Pero qué más? Se mira. Una linda mirada. Muy bien. Conexión. ¿Qué más? Ustedes ya están concluyendo mi mensaje con todo lo que dicen. Está muy bien. ¿Qué más? Madre e hija. Sí. ¿Qué más? Una revista. Muy bien. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el niño? Lo mismo que hace la mamá. Muy bien. Lo mismo que hace la mamá. El ejemplo. En estos domingos, escuchando al pastor Aniel, él estuvo hablando mucho sobre la iglesia. Cómo es la iglesia, cómo debe ser la iglesia. Y yo quisiera ver un poco a una iglesia que nos sirva de ejemplo, a nosotros también como iglesia, de tal manera que podamos hacer lo que hace ese niño con su mamá, ¿verdad? Nosotros como iglesia Ibajes. Entonces, como todo profesor de homilética, tengo estos detalles a veces, ¿verdad? Porque ayer a la tarde tuve mi clase de homilética con mis estudiantes del seminario y ellos tienen que hacer el siguiente, por favor. Esto, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el texto bíblico? Y cuál es el propósito de su predicación. Así que hoy este es mi propósito. Vamos a leer dos pasajes bíblicos. Quiero que lo tengan a mano. Tengan abiertos sus Biblias ahí. Y lo que queremos en esta mañana es justamente, como parte de este propósito, que podamos entender e internalizar, por un lado, un conocimiento intelectual y por otro lado también un conocimiento interior, es decir, hacer nuestro, internalizar lo que es una iglesia que vive conforme al Evangelio de Cristo. Tengo una versión diferente, así que si allá nuestro técnico quieren poner, pero podemos leer todos juntos, está ahí. La primera epístola a los tesalonicenses, el capítulo 1, del 1 al 10, y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo. En alguna versión no va a decir Silas. Silas es igual que Silvano, el mismo nombre. Saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica que están unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y paz sobre ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos que activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo, y con una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien.
Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor. Recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. De manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos, la fe de ustedes, su ejemplo, hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Voy a saltar este pasaje y el libro de Hechos, que creo que la mayoría también conocemos, el capítulo 2, versículos 41 al 47. Quiero dar lectura porque después quiero que ustedes lo sigan cuando estemos desarrollando este mensaje. Y dice así, Hechos 2, 41 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Fíjense, es la primera iglesia, como decía un historiador, la primera iglesia bautista de Jerusalén. 3,000 personas, nada más y nada menos. Se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué lindos pasajes, ¿eh? Creo que el pasaje en sí ya nos habla a cada uno de nosotros. Pero quisiera que podamos mirar algunos aspectos que considero muy importantes como iglesia. De alguna manera estoy apuntando a algo ideal. Algo ideal. Algo ideal es algo que tenemos que perseguir mientras estemos aquí en la tierra. Y además está decir que la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, las personas. Por lo tanto, esto es para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. O sea, cuando estuve preparando esto rápidamente, primero me prediqué a mí mismo, como se dice. En primer lugar, una iglesia que desea vivir conforme a la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo, debe ser y es una iglesia convertida. Y creo que todos esta palabra la conocemos. No sé, algunos estuvieron en el servicio militar, ¿verdad? Y tienen que desfilar, ¿verdad? Y pues dice, conversión art, y tienen que pegar la vuelta. ¿Sí? O si no, izquierda ar o derecha ar, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros estábamos en nuestro caminar, por llamarlo de alguna manera, en el mundo. Seguimos estando en el mundo, ¿verdad? Pero teníamos una vida, muchos de nosotros, tal vez no todos, aquellos que viven en un hogar cristiano tal vez no han experimentado lo que venimos y hemos conocido al Señor ya un poco de grande, ¿verdad? Y me hizo recordar mucho las felicitaciones de paso de los adolescentes anoche, ese teatro acerca del mago, muy bueno.
Y esa es una realidad de mucha gente, de muchos jóvenes, muchos adolescentes, ¿verdad? Que viven. Yo viví esa vida libertina, esa vida de excesos. A veces me tenía que quedar último para poder llevar a los demás, porque ya estaban en el piso, ¿verdad? Borrachos, por supuesto. Y bueno, yo viví esa vida en mi juventud, ¿sí? Yo fui esa joven que, ¿dónde está? La joven, acá está. Excelente, excelente estuviste anoche. Bueno, yo fui esa joven en mi juventud también. Pero cuando conocí al Señor, cambié mi vida. Eso se llama conversión. Y fíjense lo que el pasaje dice primero en Hechos, la primera iglesia dice que oyeron la voz del Señor y dejaron sus viejas vidas. Y en Tesalónica, que es nuestra iglesia de ejemplo, dice, ellos mismos, el versículo 9, ellos mismos cuentan la manera y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia de Tesalónica demostró fehacientemente cómo es una iglesia convertida, cómo es una iglesia que vive realmente, con muchos defectos como cualquiera de nosotros. Sí, yo tengo muchas cosas que mejorar todavía, por supuesto, mi esposa sabe muy bien eso. Hoy estuvimos hablando en la clase, ¿verdad?, acerca de algunas cosas que nos hacen hacer nuestra esposa, ¿verdad?, que pasamos la chipería y después dice, quiero comer chipa, ¿verdad, hermano?, ¿verdad? Y nos enojamos, y claro, y somos seres humanos, y tenemos esos sentimientos, por supuesto, ¿verdad? Pero es una nueva manera de vivir. No significa que seamos perfectos, pero somos perfectibles, podemos perfeccionarnos, y eso va a ir haciendo a medida que nosotros sigamos dependiendo del Señor. Es una iglesia, en segundo lugar, una iglesia que tiene una sana doctrina. Una iglesia sana doctrinalmente. Y ahí en Hechos, el 2 que leímos decía que estos que se convirtieron, que dejaron sus viejas vidas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjense que bien lo que dice la palabra, perseveraban. Perseverar es estar permanentemente viviendo día a día, ocupándose de la lectura y del estudio de la palabra, no solamente en la escuela dominical. La escuela dominical es una parte, pero el diario, el perseverar permanentemente buscando qué Dios tiene para decirme. Los devocionales diarios, eso nos ayudan a todos. En Tesalónica dice Pablo que ustedes, el versículo 6, por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. Entendieron la palabra de Dios y continuaron en eso. Por eso es muy importante verle a esta iglesia. El apóstol Pablo más adelante va a decir algo muy interesante que a veces yo me asusto, ¿verdad? En tercer lugar, una iglesia convertida, sana doctrinalmente, también es una iglesia que tiene un verdadero amor fraternal. Y fíjense lo que decía también Hechos. Perseveraban en la comunión, unánimes cada día. Comían juntos con sencillez de corazón. Y en la iglesia de Tesalónica dice, pero acerca del amor fraternal, vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Yo no necesito enseñarle más nada a ustedes. Qué importante es el compañerismo, la comunión unos con otros en la iglesia. Anoche estábamos de fiesta. Amarnos entre hermanos, eso no significa que todos estemos de acuerdo, que no tengamos diferencias, por supuesto. Pero aún en como decía alguien, la unidad en la diversidad, porque todos pensamos diferentes. Y aún así amarnos.
Hoy estábamos en la clase de la escuela dominical hablando de esto justamente, ¿verdad? Y decía, hizo unas preguntas el maestro de la clase y decía, yo no tengo que perdonarle a nadie porque nadie me falló a mí ni yo le fallé a nadie. Así era, ¿verdad? Tengo paz con todos. No tengo necesidad de darle explicación a nadie porque yo me porto bien, en fin. ¿Pero eso es verdad? No. En muchos casos, si yo tuviera ¿cómo se llama? Los láser de Superman y tuviera que liquidarle a algún hermano que no me cae bien, a varios hubiera hecho, ¿verdad? Hay un hermano que decía, le oraba a Dios, Señor, este hermano, ¿por qué no te lo llevas? ¿O querés que te lo mandemos? Decía, gracias. Sí, ¿cuántos sentimientos hay a veces? Pero aún así, hermano, tenemos que amarle a nuestro hermano. Da juguiñan de decía ñatiu estatuare, ¿verdad? Ese es un chiste. Y sí, a veces hay personas que no nos caen bien. Pero la palabra de Dios nos dice que le amemos igual, aún a nuestros enemigos. ¿Qué hubiera pasado si Dios dijera, bueno, yo le voy a amar a Leonardo por lo que él es? Seguro que no me amaría. O yo le voy a salvar a él por las cosas buenas que hace nomás. Hace rato que tiene el infierno. Pero la Biblia nos ordena de alguna manera, nos exhorta a que podamos amarnos entre los hermanos. Cultivar ese amor fraternal. Yo desde que estoy acá en la iglesia veo mucho amor fraternal. Veo, no sé los detalles, ¿verdad? Pero veo. Y eso es muy agradable para mí, muy agradable. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo va. También una iglesia modelo es una iglesia poderosa en la oración. Y es muy interesante que la palabra de Dios dice ahí también a la primera iglesia que perseveraban en la oración. No solamente en el estudio de la palabra de Dios. Y vuelve a señalar la palabra perseverar en la oración. Y justamente en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 18, está uno de los versículos más cortos. Orad sin cesar. Que nos habla de una oración permanente. El orar todos los días, de mañana, cuando uno se levante, ponernos en las manos del Señor. Si no, ¿cómo funcionamos diariamente? Imposible. Había una hermana que me decía, yo oro inclusive, hermano, para ir al almacén a comprar un cuarto de galleta. Para que no me jodan. Y me den el peso exacto, decía ella. Parece poca cosa, parece una ridiculez, pero es una persona que vive orando permanentemente. Oración permanente. También una iglesia ejemplo es una iglesia que se ayuda mutuamente. Creo que la ayuda mutua es fundamental en todos los aspectos. En el libro de Hechos encontramos que aún los hermanos vendían sus cosas para poder ayudar a los hermanos que más necesitaban. Y era una situación muy difícil en esa época, que había mucha hambruna en Jerusalén. Y muchos de los que se convirtieron al evangelio, al cristianismo, tenían necesidades. Entonces algunos que tenían más decían, bueno, vamos a ayudarle a esta hermana. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios para nosotros también en Gálatas 6:10. Así que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué importante es ayudar primero a esta familia de la fe. ¿Cuántos hermanos necesitados conocemos? ¿Cuánto podemos hacer? A veces no solamente necesitan dinero, necesitan tal vez alimento, necesitan tal vez ropa. A veces tal vez tengamos ancianos que su casa está sucia, jóvenes, adolescentes,
Qué bueno sería un día doña Ramona, doña María, doña Juana, no sé. Queremos ir el sábado a hacerte una limpieza. ¿Qué te parece? Eso también es ayuda mutua. Eso también se puede hacer. En Hebreos 13:16 nos dice la palabra de Dios: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. También una iglesia de ejemplo es ejemplo, dicho sea de paso, a otros. Y este tiene que ver ya con el testimonio y el compartir la fe. Ahí está otro ejemplo de la niña que le está imitando a su mamá. Y en Tesalonicenses nos dice Pablo que la iglesia de Tesalónica vivía de tal manera que ellos eran ejemplos a todos los de Macedonia. Macedonia es toda Grecia. Hoy estuvimos hablando de 2 de Corintios, que está en Macedonia también. Y Acaya, Asia Menor. También en todo lugar vuestra fe se ha extendido. En todo lugar vuestra fe se ha extendido. Y qué bueno es esto, ¿verdad? Ser de buen testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Que los vecinos sepan, este hermano, acá el hermano David, el hermano Juan, el hermano Rubén, qué buena persona es. Cómo da gusto hablar con él. Doña María, doña Juana, doña Flo. Qué buena vecina que es. Si uno tiene problemas, puede hablar con esa persona. Y Pablo decía que cuando él fue para predicar, dice, no, la iglesia de Tesalónica ya nos habló, los hermanos que están en Tesalónica ya nos habló a nosotros. Ellos ya compartieron con nosotros la fe, nosotros también ya somos cristianos. Los hermanos de la iglesia de Ibaque nos hablaron a nosotros, los vecinos del barrio. El testimonio, el compartir. Ser ejemplos, ser de buen testimonio en todo tiempo y en todo lugar. También es en una iglesia bendecida y prosperada o en permanente crecimiento. Y aquí la primera iglesia ahí en Jerusalén decía justamente que como ellos vivían de tal manera, eran personas que se amaban entre ellos, eran personas que estudiaban la palabra de Dios, tenían una sana doctrina, había amor fraternal, eran personas que realmente dejaron sus viejas vidas. Dice que la gente deseaba estar en ese grupo, querían formar parte de esa iglesia. Cuando damos buen testimonio, la gente va a querer estar donde nosotros estamos. Yo también me quiero ir a esa iglesia. Eso es lo que la gente va a decir. Y dice que el Señor mismo añadía. Dios es el que hace venir a las personas también a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque la iglesia, nosotros, vivimos de tal manera que la gente quiere estar donde nosotros estamos. Esa es una iglesia que es bendecida y está en permanente crecimiento. Y finalmente, la iglesia ejemplar es una iglesia que vive permanentemente esperando la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo. Y ahí dice a Tesalónica, Pablo nos recuerda, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una iglesia que vive cada día como si fuera el último. Siempre recuerdo a una historia de un limpiador de calles. Una persona que limpia el barrendero de la municipalidad. Y era en Río de Janeiro y se sacó el premio del mejor trabajador del año. Y los periodistas le preguntaron, ¿por qué? ¿Cómo fue que usted pudo sacar el premio del mejor trabajador del año?
Y le dice él, bueno, en primer lugar, señor periodista, yo soy cristiano. Y en segundo lugar, yo pienso que cada día que voy a trabajar, que Jesús va a venir por segunda vez. Entonces dice, si Jesús viene, entonces yo no quiero que Él encuentre mi calle sucia. Fíjese cuál es la motivación de su trabajo. Y Jesús puede venir hoy, hermanos. Puede venir mañana. Nadie sabe. ¿Cómo está nuestra calle? ¿Está limpia? Tenemos que limpiarla. Apurémonos. Cada día con una motivación de que Jesús es el que está viniendo. Y como conclusión y de paso un pequeño resumen, hermanos, nosotros somos la iglesia y para vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo debemos demostrar que somos personas convertidas. Segundo, tenemos una sana doctrina. Tercero, que somos personas de oración. Cuarto, que ayudamos a otros. Quinto, que somos de ejemplo a otros. Sexto, que somos bendecidos y en permanente crecimiento. Y finalmente, somos personas que vela o que vive cada día como si Jesucristo viniera. Hermanos, somos parte de una iglesia y vale la pena. ¿Por qué? Y este último versículo que comparto con ustedes y con esto cierro. Este es un versículo que nos dice, hermanos, amados, estad firmes y constantes. Creciendo. Es un proceso. Nuestra vida terrenal es un proceso de constante crecimiento. ¿Vamos a ir metiendo la pata? Sí, vamos a ir metiendo la pata. Pero levantémonos y sigamos adelante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Que Dios nos bendiga, hermanos.